Tony Meón está llorando y Vito golpea la mesa y dice: Bambini, mientras ustedes y la mamá derraman sus lágrimas por la noche, yo siempre me pregunto, ¿qué hacer, Vito? ¿Qué hacer? Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Excitados, su podcast de inspiración, motivación e impacto. El día de hoy tenemos a uno de los estrategas digitales y estrategas creativos más influyentes del Ecuador, que ha marcado generaciones. El día de hoy nos acompaña Omar Palomeque. No quiero darles mayor contexto porque quiero que él mismo se presente y no quiero spoilearles. Con ustedes, Omar Palomeque. Bienvenido, Omar. ¿Cómo estás? Hola Santi, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo te sientes? Gracias por la invitación. Bien, súper cómodo. Muchas gracias. Quiero empezar con algo. Quiero que te presentes a la cámara, al mundo. ¿Quién es Omar Palomeque para que te identifique? Bueno, ¿quién es Omar Palomeque? Soy publicista creativo, soy artista visual, soy papá. Llevo ya el otro día me di cuenta que llevo ya 27 años en publicidad, asesorando a marcas. Creo que por mis manos han pasado todas las marcas de este país y bueno, también de afuera. Y eso, soy un constructor de marcas, me considero un estratega creativo y ahora también un mentor, que bueno, intento ahora también llegar con mi mensaje a contarle a la gente, a despertar el ser creativo que todos tenemos adentro, ¿no? Ese es un poco mi propósito, contagiar ese espíritu creativo a todo el mundo. Omar, yo realmente quedé sorprendido cuando vi tus redes por primera vez. Como yo estoy en el mundo del marketing, me sale un video tuyo y créeme que yo estaba convencido que la campaña, porque no se ve, muy humilde, Omar no se presenta, él fue el creador de la campaña de Pañolini, y yo pensaba toda la vida que esa campaña era gringa, europea, y que le adoptaron a Ecuador y mandaron, como pasa en la mayoría de las marcas grandes, ¿no? Uh-huh. Y cuando vi uno de tus videos donde tú narras la historia de cómo creaste de esto del concepto del capo de los pañales, yo me quedé loco, dije, o sea, estoy ecuatoriano y eres ecuatoriano. Claro. Entonces, para mí fue una sorpresa y que tenemos esa calidad de creativos en el país. Entonces, de ahí nace esta entrevista y aprovecho también mencionándote que muchas personas que no han tenido ese reconocimiento, yo espero que de aquí, de este podcast, y esto va a quedar grabado, tú te llegues a tener mucho impacto en mucha gente y puedas inspirar a muchas generaciones. Muchas gracias, Santi. Bueno, empezamos con una de las preguntas. El capo de los pañales es un ícono de la publicidad ecuatoriana. ¿Qué viste tú que nadie más vio que estaba pasando en ese momento para que llegue esa idea a tus manos y poderla ejecutar? Bueno, yo creo que fue un poco ponerse en los zapatos del consumidor, de la persona que necesita, digamos, una solución. Cuando tú eres, bueno, yo en esa época no tenía hijos, no tenía idea de lo que era utilizar un pañal, ¿no? Y de hecho, en uno de mis videos contaba que a mí me entregan este brief para hacer esta campaña y se me hizo súper raro porque normalmente tú le entregarías el brief a una persona que, digamos, ella es mamá, entonces sabe lo que es utilizar un pañal, pero ya habíamos pasado por esa experiencia y la verdad es que el cliente dijo, no, necesito algo más disruptivo. Entonces, el momento que llega a mí este brief, fue chévere porque tú dices pañales, ¿no? Es interesante, pero no sé nada de pañales. Y creo que eso fue bueno porque me llevó a preguntar, a hablar a conectarme con mis amigas, mamás, con mi mamá, con gente que tenía hijos. Y esa búsqueda fue un poco lo que me permitió ver lo que creo que es muy loco, pero nadie lo había visto. Porque encontramos un territorio donde nadie había pisado. Todas las marcas hablaban de la tranquilidad del bebé. Se centraban en el bebé, el foco estaba en el bebé, pero nadie hablaba de la mamá.
Y eso fue lo que llegué a descubrir, que el fin, digamos, el usuario final es la mamá. Es ella quien quiere sentirse tranquila a través de la tranquilidad del bebé. Está solucionando el problema de la mamá. Es una tensión que tenía la mamá la que encontré. Y eso fue la punta de lanza, ¿no? Para que detone todo lo demás. Todo lo demás conectó. Ok. Y entonces fue simplemente encontrar ese hallazgo, y el resto fue creatividad, ¿no? Viste que la creatividad es asociar, conectar cosas. Y creo que todo eso parte un poco del know-how que tú tengas, de las experiencias que tú tengas, del conocimiento que tengas, de la investigación que hagas, de los libros que has leído, de las películas que has visto. Es como que todo confluye en ese instante y conecta, y pasa algo, ¿no? Eso fue un poco lo que pasó. Yo cuando vi el comercial, que tendría por ahí, tendría unos 8 o 10 años, cuando vi el comercial, yo pensaba que el comercial, como te digo, era de Europa y trajeron acá. Porque claro, habla mucho de la cultura italiana. Sí. Pero ¿y cómo conectaste eso? O sea, ¿cómo no pensaste que capaz ibas a crear una confusión de identidad, de cultura? Porque estás mezclando una cultura italiana, la mafia, justamente la mafia italiana, adaptarla y culturizarla, o lo que nosotros llamamos en franquicias tropicalizar a Ecuador. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Bueno, no pensé nunca en que se genere algún tipo de confusión. Creo que la película es un hito, ¿no? El Padrino es un clásico, y es un clásico universal. Y es una película que yo la vi cuando era niño y que me quedó marcada. Me encantaba El Padrino, y viste, era un niño. Claro. Y la música, ¿no? A mi mamá le encantaba la música del Padrino, la tarantela. En algún momento de mi vida me leí el libro, porque me habían dicho que el libro no era tan bueno como la película. Entonces yo quería realmente entender por qué, ¿no? Y siempre me ha encantado el cine. Entonces yo creo que El Padrino era parte de la cultura, sin ser, digamos, algo local. Era algo universal, que yo sentí que se podía utilizar y que todo el mundo lo iba a entender, porque era un código súper conocido, ¿no? Ya, imagínate, la película tiene tantos años. Entonces no sentí nunca que ese sea como un riesgo, ¿no? Dije, esto está instaurado, la gente lo conoce, El Padrino es un ícono, es una cosa súper conocida, así que y todo también vino un poco de la mano de que era un producto que tenía un nombre italiano. Los dueños también son italo-venezolanos. La tecnología con la que se hacía el pañal era tecnología italiana. Entonces como que todo conectaba. ¿Algún momento, refritos le decimos en marketing cuando vas a sacar un video, has hecho o has reciclado esta idea para otro concepto de producto? No. ¿No has vuelto a utilizar la mafia italiana? No. Interesante. No, porque bueno, ya cuando tú trabajas en publicidad, bueno, la idea es que no se reciclen las cosas, se reciclen. ¿no? Pero hay cosas la verdad, que sí ha funcionado, ¿no? O sea, cuando sí, campañas que se pueden adaptar. O sea, no es copiar, pero podría adaptarse, sí, ¿no? pasa mucho, que por ahí ves referencias, ¿no? Ya. Referencias que de pronto uno puede, en las que uno puede basarse, ¿no? Como creativo uno siempre está buscando referencias. Yo nunca fui un creativo de referencias, la verdad te digo. ¿Te gustaba crear de cero? Me gustaba crear de cero. Y yo creo que eso me diferenció durante mucho tiempo. Cuando yo llego de nuevo a... Yo me desconecté del mundo de las agencias en el 2007, porque ahí empecé yo a trabajar en mi propia agencia y estuve dedicado a mi agencia y un poco desconectado del mundo agencístico, sino más centrado en mis proyectos y en mis cosas. Y cuando yo vuelvo a las agencias grandes, vuelvo a Norlop en el 2018, me topo con que todos trabajaban con referencias. O sea, tú tenías que pasarle la referencia al gráfico para que trabaje, si no podían trabajar. No pueden trabajar si no les pasas una referencia. Pasa mucho. Eso en mi época, o sea, cuando yo era joven, no sucedía. O sea, tú marcabas tu estilo, tú marcabas tendencia con lo que tú
sabías hacer. Obviamente por ahí entraban tus influencias. Yo tenía mis influencias como por ejemplo Agulli Bachetti, Marcelo Serpa, creativos de esa época que eran espectaculares. Entonces había cosas que uno veía y con las que se nutría, pero no necesariamente tenías que pasarle a una referencia al diseñador para que pueda hacer una campaña, porque él también, obviamente un director de arte tiene que tener una cultura creativa. Y ahora a mí me da pena porque hay muchos diseñadores, muchos directores de arte que no tienen una cultura creativa, no tienen una cultura gráfica, no saben de historia del arte. Y es difícil trabajar así porque tienes que pasarle la referencia para que pueda hacer. No hay una propuesta, no hay una devolución. Eso creo que le falta al mercado ecuatoriano, esa cultura creativa. Pero creo que esto ya es más global, ¿no? Porque, o sea, con la influencia de redes sociales, de inteligencia artificial, que ahora ya puedes hacer guiones en IA, creo que incluso ya la misma tendencia, la cultura te está llevando a que ya todo sea una referencia. Sí. O sea, es así. En tu época no había eso. No había tanta, claro, no tenías más que ver que lo que tú mismo buscabas en los libros, por ejemplo. Claro. O viajando, o en las películas. Esas eran las referencias de la época. Ahora tú tienes a un clic Pinterest, Behance, YouTube, Instagram, TikTok, todo es una referencia. ¿Crees que estamos matando la creatividad pura y dura, no? Bueno, no necesariamente. Lo que pasa es que se ve un poco hay como de todo allá afuera, ¿no? Entonces ya lo que sí siento es que ha ido cambiando la creatividad y se ha vuelto cada vez menos sorpresiva. Es como que ya nada nos sorprende. Mientras hacemos scroll, es como que muy difícil que algo te sorprenda. Muy pocas cosas. Si te has dado cuenta que uno empieza a pasar así. Incluso hay cosas que son buenas que uno las manda a volar con un swipe. Exacto. Ya no es como antes que uno se sorprendía con una idea. Y eso ha hecho que la creatividad se vuelva más descartable. Es como una buena idea tiene corto tiempo de vida. Verás, te cuento un poco, justo hablando de este tema. En el 2018, Bogatti nace en octubre del 2018 y nosotros empezamos siendo... Yo soy un apasionado del marketing, me considero muy creativo. Y nosotros tuvimos videos muy virales, campañas virales. Y ahora me siento impotencia porque no puedo regresar del 2018 al 2022, que éramos la referencia de las marcas, en todo sentido lo que sacábamos. Y me imagino que 2018 todavía se habla cercano, se escucha cercano, ¿verdad? Pero en tu caso es 2004 o 2003 que salió la campaña de Pagnolini. 2004. Sí, estaba viendo, yo pensé que fue en el 2003, pero luego vi ya mis archivos porque empecé a desempolvar un poco de cosas. Y sí, 2004, 22 años. ¿Te ha pasado eso una como locura. que te crea una frustración al ver que ha cambiado tanto y que tal vez todo lo que llegaste a hacer en ese tiempo ahora te cuesta más? Sí da como una nostalgia, ¿no? Ahora pensaba en cómo se haría esta campaña ahora, si tendría el mismo impacto con la inteligencia artificial. Y más bien te preguntaría a ti, ¿tú crees que tendría el mismo impacto si esta campaña hubiera sido hecha con IA? Yo creo que actualmente las cosas que se hacen con IA no tienen el mismo impacto, o sea, por mejor guión que sea, primero. Y lo que sí te iba a preguntar, y te regreso a la pregunta, es, ¿harías lo mismo en el Ecuador actual? Yo buscaría la manera de hacerlo con las herramientas actuales, buscar que sea sorpresivo nuevamente. Ya. Pero ¿sabes qué? Ahora con el tema de la inteligencia artificial, los creativos estamos regresando la mirada, porque claro, a todos nos sedujo la inteligencia artificial y todo lo que se puede hacer con la inteligencia artificial, pero la gente ya se cansó de la IA. La gente ya no quiere ver más IA. Entonces eso lo que ha hecho, irónicamente, es darle más valor al craft. Sí. A lo hecho a mano. Entonces ahora, como creativos, estamos buscando que en las campañas haya un elemento de craft. Que se sienta el trabajo manual. Yo ahora en mis campañas estoy incorporando el craft. Vengo de jugar con la inteligencia artificial con unas campañas que hice recientemente. Sin embargo, no son así como
demasiado plásticas en el sentido del excesivo uso de IA, sino que combiné inteligencia artificial con rodaje real para crear escenarios fantásticos, sí, pero con personajes reales en sets. No son así como 100% Claro. IA, porque nunca me gustó el 100% IA. Busqué una manera de innovar, digamos, utilizando el craft y utilizando la inteligencia artificial por el momento, ¿no? Porque la llegada era sorpresiva. Claro. Creo que la utilizamos en el momento perfecto. Pero ahora ya la gente se está cansando. O sea, más la IA utilizada como lo que antes se utilizaba, por ejemplo, el tema de imágenes hechas por computador para hacer películas, Ujú. ¿no es cierto? O sea, como que te facilita, porque antes necesitabas grandes producciones y equipos avanzados para hacer esto, pero la IA ya te Ahora permite ya hacer es como mucho un más prompt, económico. Ajá. pero antes animadores tenían que trabajar y crear personajes de una manera más artesanal, utilizando sí tecnología, pero había un trabajo mucho más complejo, ¿no? Las personas que no cachan qué fue Pagnolini, qué fue la publicidad, ¿cómo les podrías hacer que lo recuerden, por ejemplo? Tal vez tú hiciste las voces, ¿no? Que tú hiciste las voces. No, yo hice la voz para presentar la campaña, ¿no? Ya. Pero no, las voces, Ya. de hecho yo me fui a Venezuela para dirigir las locuciones, porque teníamos que grabar con niños, y eran niños de 7 añitos. Ya. 7 añitos, porque tenían que ser voces chiquitas, ¿no? Claro. Y necesitábamos que tengan cierto nivel de seguridad, ¿viste? Claro. Pero fue muy difícil porque los niños se cansan. Cuando les haces repetir muchas veces, ¿viste? Cuando estás grabando locuciones, siempre tienes que hacerles repetir hasta encontrarla que a tu oído le guste, ¿no? Y uno Claro. es bien picky con eso. Y teníamos que lograr que hablen así, como el padrino. Entonces Ya. hacíamos... ¿Y cómo empieza? ¿Puedes decir cómo empieza la publicidad? La de Pagnolini Ajá. dice, Tony Meón está llorando y Vito golpea la mesa y dice, Bambini, Mientras ustedes y la mamá derraman sus lágrimas por la noche, yo siempre me pregunto, ¿qué hacer, Vito? ¿Qué hacer? Ah, bro. Sí, icónico eso. gracias. Oye, ya para salir, o sea, esto no fue grabado en Ecuador, se hizo en Venezuela. Esto se hizo en ¿Y Venezuela. se utilizó también En para Caracas. Latinoamérica o solo para Ecuador? Sí, sé que se utilizó para algunos países porque Saimela tiene operaciones también en otros países. No estoy ahorita al tanto de en dónde nomás, pero fue caso de estudio porque la campaña se graba en Caracas, sale acá al aire en Ecuador, era una campaña hecha para Ecuador, tuvo un impacto brutal que despuntó la marca, pero hacia arriba, si tú ves ahora, bueno, Saimela... Y con eso no te hiciste millonario. Empresa grandota. No, yo... O sea, no cobraste, verán, pego No. y les cobro, verán. O sea, No. 5% del incremento de ventas, no. Nada, no, yo tenía mi sueldo de la agencia en ese momento y eso Debería, claro. Pero bueno, más fue el reconocimiento que entiendo Claro. que en el mundo en el que tú estás debes ser una autoridad, ¿no? En el mundo que te encuentras. La gente me conoce por Pagnolini y muchos digamos, en el medio me conocen por esa campaña porque pegó muchísimo, ¿no? Y yo un poco al principio como que renegaba porque viste que ya me cansaba siempre llegó un punto en que ya me cansaba de que me reconozcan solo por Pagnolini, ¿no? Entonces yo he trabajado un montón de proyectos, pero ese tuvo... ya sabes del éxito que tuvo, ¿no? Yo ahora en las redes me sorprendo con los comentarios de la gente, porque realmente no dimensionas el éxito que tuvo, no dimensionaba el éxito que tuvo, porque siempre estar detrás no te hace ver, ¿no? Claro. Pero ahora con las redes Las uno redes puede te palpar el impacto que la campaña tuvo. Y fue como que ahora me animé a contar algo que yo ya estaba cansado de que me pregunten, porque por ahí siempre, tú hiciste Pagnolini. Yo dejé de hablar. Y fue como que me escondía porque ya no quería que me pregunten. Y aquí les llamamos para preguntarles solo de eso. Pero llega un punto en que dices, no, o sea, es algo que hice, que pegó, que tuvo su reconocimiento y sí, yo le tengo un cariño muy especial a esa campaña. Es que claro. Y ahora he estado fascinado contando el proceso porque realmente fue un proceso complejo, desde Claro. la concepción de la idea, pasando por la aprobación, porque hay muy pocos clientes hoy por hoy se animan a aprobar una idea de ese tipo. Sí. O sea, te digo muchas, yo tengo cientos de campañas que se quedaron en el cajón, que eran tan potentes o más potentes que Pagnolini, que nunca vieron la No, luz no, porque claro. el cliente no se atrevió. Claro. Y Tengo así unas pasa, preguntas sobre eso. Y
la pregunta era justamente que viene a continuación es, ¿en qué momento una campaña deja de ser publicidad y se convierte en una cultura popular? Bueno, en el momento en que toca el corazón de la gente. Yo creo que cuando toca el corazón, y es algo que muchas marcas a veces no consideran, ¿no? Yo siempre digo que antes de tocarle el bolsillo al consumidor hay que tocarle el corazón, hay que emocionarle. Cuando tú emocionas, ahí te vuelves parte de la cultura, te acepta la gente. Y eso es algo que yo procuro hacer en mis campañas, tratar de llegar a través del corazón, ¿no? No intentar vender, sino ser, digamos, honesto en la comunicación, porque eso es lo que conecta. La gente siente eso, la gente siente cuando tú le estás vendiendo, siente cuando eres el full promo, full vendedor, pero se identifica contigo y conecta contigo cuando le hablas desde lo que es real, ¿no? Claro. Desde lo que emociona. Sí. Y eso creo que... Cuando vas a la emoción. Eso creo que hace... Y bueno, tienen que pasar un montón de cosas, digamos, un poco que se alineen los astros para que llegues a ser parte de la cultura. Que es un poco lo que pasó con... Timing. Con Panolini. Juega mucho, ¿no? Claro, timing, el momento, son algunas cosas, ¿no? Verás, te cuento, en Bogatti nosotros, una de las palabras que tú mencionaste es la que más repetimos 10 veces al día mínimo. Nosotros nos ha gustado hacer las cosas de forma disruptiva. Entonces, si bien es cierto Bogatti es una heladería, nosotros tratamos de que no nos vean como heladería. Nuestro público es muy variado, vamos, desde los niños hasta la persona de 80 años. Uh-huh. Y hemos sacado cosas locas. Entonces, tengo un video que fue uno de los que nos hizo viral a nivel nacional, porque empezamos con una tienda en 2018, con una sola tienda en la ciudad de Riobamba, siendo yo ambateño, empezamos en Riobamba. Y esa tienda, esa publicidad fue creada en el viaje de Ambato a Riobamba, que dura 45 minutos más o menos. Uh-huh. Y se creó en ese instante. Y aprovechamos un evento que hice con influencer, porque yo soy uno de los pioneros en influencers en Ecuador. Y les llevo a Líder Medranda. En ese tiempo estaba Enchufe TV en el Prime. Estaba el Líder Medranda, estaba también el Dieguito Ulloa. Uh-huh. Y sacamos una campaña con los dos. Hicimos una publicidad que era de un robo, que es mucho de la cultura ecuatoriana. No tanto como ahora, pero mucho de la cultura ecuatoriana. Se hizo viral, 6 millones de vistas a nivel nacional. O sea, wow. Fue una locura. Y es cuando la gente comenzó a identificar a la marca. De las últimas campañas que te cuento que hemos hecho nosotros hicimos 2 años de strippers en los locales. No sé si viste esa campaña. No. Pero sacamos strippers en una heladería donde van niños, donde va familias. Sacamos el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Entonces la idea era justamente eso. O sea, darle a la mujer esa libertad para que pueda hacer lo que quiera. Entonces, obviamente fue todo controlado. Ese día, digamos, de 5 a 7 de la noche no entraban familias, no entraban niños, eran exclusivamente para mujeres. Claro. Y eran strippers de verdad que hicieron el show de verdad. Entonces, fueron momentos que nos fue súper bien ese mes. Creamos una conversación importante y también tuvimos mucho hate de la gente, de las mujeres conservadoras. Me imagino. Entonces, a nosotros nos encanta ese tipo de publicidad, pero es muy difícil estarle pegando cada rato. O sea, estamos como que ya, decimos una y después ¿qué hacemos? ¿Te ha pasado eso? ¿Y cómo lo solucionarías? Sí, pasa, ¿no? Lo que pasa es que ahora también el contenido te come, ¿no? El mundo digital te come, todo tiene que ser tan dinámico, tan inmediato y todo el tiempo. La creatividad ahora es muy distinta de antes, ¿no? Antes tú tenías un tiempo para crear una campaña que iba a durar mucho tiempo y ahora tienes que crear una campaña que tú sabes que va a durar unos días, 3 días en redes, ¿no? Y eso te obliga a generar contenido y todo el tiempo estar creando y todo el tiempo estar inventando cosas nuevas. Entonces sí, el tema está un poco... Yo creo que la disrupción y el poder de encontrar las ideas está justamente en el poder ver a través de los ojos de tu cliente y en la cotidianidad. Tú mismo pensar en cómo yo me sorprendería, de qué me sorprendería, tomando en cuenta que soy una heladería, ¿no?
pensaba en que una heladería es como que todos volvemos a ser niños, ¿no? Y claro, es como recuperar el factor sorpresa, que es lo que es tan difícil hoy en día, ¿no? Y tienes que ser muy creativo, o sea, las redes te obligan a ser muy creativo. No te sabría dar una fórmula, porque y siempre me hacen esa pregunta, y cómo ser más creativo, cómo generar nuevos contenidos, y es como que no he encontrado mágica. una fórmula, ajá, es como que no hay una fórmula, más que siempre buscar, agarrarte de un buen concepto y a partir de este concepto empezar a generar, a pensar en el factor sorpresa, ¿no? El factor sorpresa, el insight, esas cosas que nos pasan a todos, con las que nos identificamos, o cosas que pensamos pero que no decimos. Viste que ahí hay mucha disrupción, se encuentra mucho mensaje, ¿no? Hay muchas cosas que yo creo que muchos, por ejemplo, creadores de contenido que han tenido mucho éxito, lo han encontrado porque se animaron a hablar de cosas que normalmente no nos atrevemos a hablar. Claro. Y eso pasa, y eso genera identificación, dices, oye, es verdad, eso pasa. Cuando tú logras esa conexión, hay disrupción. Y ya de ahí está depende hasta dónde tú le quieras llevar, ¿no? Crear, o sea, o polarizar. ¿Cómo le ves? Porque claro, por ejemplo, la campaña de Pagnolini no creo que tuvo hate en ese tiempo. Capaz ahora sí, por el tema del país, cómo está en seguridad. Pero ahora tú te meterías a hacer sacar algo creativo donde generes mucha polaridad, donde sabes que mucha gente te va a hacer hate por lo que estás sacando. Uy, o sea, cuando tú tienes una buena campaña, cuando tienes una buena idea, y pasa mucho en el día a día cuando tienes este tipo de ideas, siempre hay un miedito, ¿no? Y en las agencias siempre decimos, cuando hay miedito, ahí es. Uh-huh. Y tú sabes que puede haber hate, ahora hay hate. Claro. Es normal. Yo ahora compartiendo mis videos también me topo con hate, pero ya no importa, ¿no? Ahí viste esto que dicen que no importa si hablan mal de ti, lo importante es que hablen. Que hablen, sí. Entonces sí va a haber polarización. Te tengo una pregunta sobre eso justamente. ¿Qué pesa más para una marca? ¿Que hablen mal de ella durante una semana o que nadie hable de esa marca en un año? Uy. Depende de por qué razón estén hablando mal de la marca. Porque hay temas complejos. Tema de los strippers, por ejemplo. Nosotros fuimos, o sea, los 2 años que hicimos nos llovió de mucho hate y lo volvimos a hacer. Ya, pero ¿cuál fue ¿por qué razón lo volviste a hacer? Después porque de que hablaron ya mal. Porque funcionó. Porque te funcionó en ventas. Y tuvimos mucho miedo. Ya. La segunda vez, porque dijimos, esta vez va a ser más. Porque en el 2024 todavía la funa en Ecuador no era tanto como ahora. La campaña fue recién, la última que hicimos fue en marzo. Claro. Y yo decía, ahora, o sea, tenemos el riesgo de que nos acaben. Hay una influencer ambateña que se llama Rumina Ruano, que habló del tema del paro. Ya. Y le hicieron pedazos en redes. Entonces yo decía, chicos, preparémonos que nos puede ser algo muy grave. Y no pasó como el 2024, fue mucho menos. Creo que la gente... Yo creo que ya, claro, el mercado ya se acostumbró al tipo de comunicación que estabas generando. Entonces, bueno, el tema reputacional es un tema, ¿no? Hay marcas que yo he visto que se han caído por un tema de reputación, un poco de hate y les ha afectado mucho. Y he visto también marcas que han tenido crisis de comunicación, que se han quedado más bien, elegido quedarse calladitas y la gente se olvida y no pasa nada, ¿no? Es muy loco cómo funciona el tema en redes ahora, ¿no? Entonces tú tienes que estar como marca tienes que ser muy objetivo y muy cabeza fría y hacer una escucha social para ver realmente cuál fue el impacto del hate que recibió o de la crisis que se está dando para ver cómo reaccionar. Porque a veces la reacción es la que te friega. Cómo tú reaccionas a la crisis es lo que realmente te daña. Entonces hay que ser muy estratégico para manejar la crisis, para sacarle provecho, digamos. Sí. Nosotros, el 2024 que hicimos la primera vez la campaña, después de todo el hate que nos hicieron, la campaña funcionó porque los locales se llenaron de mujeres. O sea, fue exitosa la campaña, pero obviamente hubo esa otra parte, hombres, esposos,
que no les gustaba que Es vayan que a hacer sus imagínate, cosas. claro. Entonces fue complicado. ¿Qué hicimos nosotros? Nos autoclausuramos los locales. Entonces sacamos una campaña, una post-campaña de lo que pasó, que nos clausuraron, pero todo fue marketing, o sea, no fue real. Entonces, claro, mucha gente decía, qué mejor, qué bien hechito, qué bueno. Y la gente quedó como, te diría como que, ay, bueno, les hicieron esto, me siento, se hizo justicia. Claro, se hizo justicia, eso les dio una cierta sensación de alivio. Claro. Y pasó. Y nos fue bastante bien. Cuando te das cuenta, cuando te va bien, es cuando yo me fui, me acuerdo, generalmente a Guayaquil voy en avión, cojo un taxi y le pregunto, o sea, le digo al taxi que me lleve un Bugatti. Entonces me dice, allá se irá, despuésito de la campaña, allá se irá, pero allá salen desnudos, no sé qué. Cuando sabe el taxista, ahí la habías pegado. Ah, pero, claro, ya generaste un conocimiento, ¿no? Claro que sí. Que igual es bueno. El tema de anti-marketing, ¿cómo le ves el tema? Y te pongo un poquito en contexto. Por ejemplo, en clases que recibía de casos de marcas, anti-marketing mucho hacía Red Bull, marca que consumo mucho, que no me auspicia de paso. Ellos utilizaban incluso hasta la muerte de sus deportistas, porque son deportes extremos, que han utilizado para hacer marketing. ¿Cómo le ves eso? ¿Qué tal? ¿Le aplicarías? ¿No le aplicarías? Bueno, yo creo que son estrategias, ¿no? Depende de la estrategia, depende de la marca, depende del tono de la marca. En el caso de Red Bull, como tú estás, es una marca que claro, está ligado a lo extremo, ¿no? Creo que funciona. Hay marcas con las que se puede aplicar un anti-marketing y hay otras marcas en las que es un poco más complejo, ¿no? Pero siento que siempre igual es el buscar una disrupción, ¿no? Es un poco, funciona a partir de la psicología de las personas, porque las personas es como que hay esta búsqueda inconsciente de que es como darle la vuelta, ¿no? al mismo hate, por ejemplo, ¿no? El anti-marketing. Sí. Que a la gente le gusta un poco porque somos bien contreras. Somos bien contreras, entonces de alguna manera eso lo que hace es llamar la atención. Depende, yo no sé. ¿Has hecho alguna campaña? No te podría decir, justo estaba pensando ahorita que me preguntaste si lo hemos utilizado, pero no se me viene ahorita nada a la cabeza. Mientras tanto, esto te quiero hacer una pregunta, esto ya es muy sin compromiso, o sea, aquí somos muy transparentes y honestos con la audiencia, entonces nos encanta que nos critiquen más bien porque eso nos ayuda a crecer. Si miraras a Bugatti sin compromiso, ¿qué crees que comunica hoy la marca? Incluso sin querer, sin que nos demos cuenta. Bueno, yo he estado en tus locales y me sorprendió el tamaño de los helados. Ya. Es como... y yo me sentí como... fui mi papá, que es un goloso, ¿no? Y mi hijo, que es otro goloso. Cuando yo vi esos helados dije, ¿qué viste aquí? Uno se siente como niño, ¿no? Entonces es como que me transmitió alegría. Fue alegría, los colores, la golosidad, ¿no? Que está ahí, digamos. Yo que no soy tan goloso me sorprendí, dije, qué bacán. Es como que te da alegría, ¿no? Te da alegría. Esa fue bueno, como me encanta eso que dices porque nuestra misión de empresa es hacer felices a las personas, es nuestra misión. Y nuestro propósito es revolucionar la forma en la que el mundo consume el helado. Entonces esas dos cosas nos mantienen en donde estamos. Si miraras a Bugatti, si mañana fueras director creativo de Bugatti, o sea, tú ponte en el papel de director creativo, ¿qué cambiarías? ¿Qué cambiarías primero para convertirla en una marca todavía aún más icónica? ¿Qué cambiaría? Sí, ¿qué cambiarías? No sé si cambiaría algo, porque creo que es una marca que tiene muchas cosas como para crear cosas nuevas. Entonces cambiar no tanto, pero sí yo creo que es una marca que te da para jugar. O sea, creo que es como un laboratorio. Sería como un laboratorio donde tú puedes jugar, porque viste el mundo de los helados, de los ingredientes, de los toppings, de las cosas, es como... y aparte estás jugando en un lugar donde hay mucha
es un lugar donde se encuentran las personas, donde disfruta el papá con el niño, la mamá con el niño, el papá que lleva al hijo con los compañeros del colegio. Esa es un poco mi experiencia, te digo, ¿no? Y en esos momentos, y ahora las marcas ya no tienen que comunicar, yo soy esto. Tienen que hablar desde la conversación que se está dando en esta mesa, donde se encuentran los niños, donde se encuentran los papás con los hijos, donde se encuentra el abuelito con el nieto, donde se encuentran los compañeros de colegio. ¿Qué pasa en esas conversaciones? ¿Qué hay en esas conversaciones? Eso es lo que conecta. Y eso todavía no he visto que lo hacemos. Que suceda. Uh-huh. Y no creo que lo estén haciendo muchas marcas. Ahorita ya estoy lanzando secretitos, yo. Cosas que estoy observando. Bueno, hay un video que se hizo full viral. Te voy a pasar el link. Ese video tiene como 6 millones de vistas, 5 millones y medio de vistas tiene en TikTok. Uh-huh. Orgánico, 100%. Es un cague. Básicamente, te cuento súper rápido el guión. Uno de los actores pues es el que vende, el de la tienda. Entonces le está entregando el helado. Y el helado cuesta, por poner un ejemplo, $1.50. Y $1.80 y la chica solo tiene $1.50. Entonces dice, no, solo tengo $1.50, le dice. El chico, perfecto, dice, agarra, ¿dónde se come el helado? y es un cague de risa y incluso se hizo tendencia, o sea, utilizaron otras personas para hacer eso. Entonces es una locura ese video. Entonces hemos tratado de hacer también el tema de ponernos mucho en el zapato del consumidor. Tengo otra pregunta importante. ¿Hasta dónde sería el límite? O sea, ¿te gustaría entrar a ti o sería algo como que un trofeo que te hagan algo legal por una campaña que hayas hecho ya pasándote las banderas rojas? Ay, me pasó con Panolini. Ya. Nos pasó con Panolini cuando queríamos sacar la segunda saga, ya después de la primera, esta que es de la que estoy hablando en redes ahora. Trabajamos la segunda etapa de la campaña en un momento distinto en el que íbamos a lanzar un Panolini Plus, me acuerdo, con nuevas armas para el trabajo sucio y toda la cosa. Ya. Y otro Panolini, que era el Panolini más sencillo, digamos. Saqué 2 comerciales y eran 2 igual con los capos, ¿no? Y nos cayó una carta de la... No me acuerdo cómo se llama En Ecuador. Sí, en Ecuador, un tema de la protección de los derechos de los niños y adolescentes. Ok. Acusándonos de que estamos abordando códigos negativos. ¿Y qué año fue eso? Esto fue por ahí en el 2007, ¿será? 2007, por ahí debe haber sido 2007. Sí, 2008. Pero no salió al aire. Porque yo ya había salido de Delta, yo estaba trabajando esta campaña, ya desde mi agencia, porque Saimela se mantuvo conmigo después de que salí de Delta. Y sí, debe haber sido 2008, 2009. Ya, y salió, o sea, pero salió al aire. Salió, pero tuvimos que cambiar la campaña. O sea, ya convertimos los capos en líderes mundiales. Y ya iba a contar esto también, me adelanto un poco. Ya. Entonces la campaña, en vez de una reunión de capos, era una reunión de presidentes. Entonces ves un bebé Obama, un bebé Chávez, una bebé Kirchner. Ya. Era la primera vez que incorporábamos una niña. Loco. Y había un bebé... Qué loco, ¿sabes? Bueno, eran bebés presidentes, era como una reunión del G7, el G8. Y ahora no lo podrías sacar, o sea, no podrías sacar eso. No podrías sacar como parte de tu contenido. Sería genial ver esa campaña. Esto sí, voy a hablar de este tema. Vas a hablar, pero no puedes sacar algo de partecitas de la campaña. Sí. Puedes sacarlas. Claro, tengo los comerciales, tengo todo eso, grabamos. O sea, ya no era, como te digo, ya no era la reunión de capos, sino una reunión de presidentes. Y el otro era, en vez de Vito, que está haciendo sus nuevas armas para el trabajo sucio, era ahora como un James Bond que se junta con el Q, ¿viste? El Q es de este científico que le hace las armas a James Bond, entonces le lleva al laboratorio y le enseña las nuevas armas para el trabajo sucio. Pero era más como un James Bond, ¿no? Ya no era... Y el hombre del Q, que era el del laboratorio, ya no era el tono mafioso. Claro. Entonces en esa época pasó eso. Ya. Pero saliste bien librado, solo borraste y ya. O sea, dijeron, sacan del aire y ya. Se cambió los guiones, o sea, claro, no llegamos a producir las ideas de la mafia. Ya.
tuvimos que mandarle los guiones a esta gente y ellos aprobaron la idea y ahí filmamos. Ya. Pero, no, perdón, esta fue la tercera saga, porque la segunda sí siguió siendo de Los Capos, que fue otra que grabamos ya acá en Ecuador. Y después vi que, después yo ya no estuve con Saimela, vi que sacaron una campaña más que creo que fue en el 2016, pero volvió a hacer con Los Capos. Ya. Entonces me imagino que ese tema se resolvió. Pero en ese tema de las demandas, tú saliste bien librado, la agencia salió bien librado, la marca salió bien librado. Sí, o sea, sí. no hubo un problema mayor. No. Yo tuve que mandar una carta, ¿no? Tuve que yo responder como creativo, no disculpándome, sino explicando que era una idea, que es una idea, que es una referencia, explicando un poco la estrategia, pero... Bueno, en la universidad no nos dan esto, esta parte de la parte legal. Te cuento que nosotros entramos en una demanda de $150,000 por meter a la competencia en uno de nuestros comerciales, era para radio, y después hicimos un comercial para redes sociales. Y nos demandan en la Superintendencia de Poder de Mercado por competencia desleal. Ya. No sé si tú has visto, bueno, estás en este mundo, pues de ley lo sabes, cuando ha habido estas peleas entre iPhone y Samsung que se mandan que se putean entre las dos marcas. Uh-huh. Pero entiendo que han sabido firmar como acuerdos donde tú firmas que puedes, o sea, como que vas a hacer hate entre las dos marcas y puedes hacer esto, porque si no te pueden demandar. Nosotros no firmamos nada, pues, o sea, nosotros lo agarramos y lanzamos ahí la publicidad. No era algo tan fuerte, la verdad. De verdad que por tonteritas se resienten. Y bueno, gracias a Dios archivaron la causa, que es como haber ganado, pero nos costó casi 1 año y medio, verás, de estar en esto. 1 año y medio, casi 2 años, y entraron incluso Unilever por Pingüino. Cuando estás en este problema de la Superintendencia de Poder de Mercado, a todas las marcas que están en el rubro te hacen mandar información para ver cuánto afectamos al consumidor. O sea, así de loco, y por eso te hacía esta pregunta, porque a veces cuando haces campañas no sabes que te puedes meter en este tipo de problemas. Claro. Entonces ahí aprendí un poco de esto y ya pues ahorita ya te comparto como experiencia y al público también. Sí, me pasó también con otra marca, una marca de pollos, que en una escena teníamos una caserita, la típica caserita de mercado, ¿no? De que te dice, venga mi rey, no sé qué. Mi rey, mi guapo. Ajá, que incluso el diálogo no era nada raro, ¿no? O sea, venga que pruebe no sé qué. Nada raro. Tenía esa escena y tenía otra escena que era una abuelita que le insiste a su nieto que se repita la sopa porque si hay. ¿Quiere más, mijito? Le decía, ¿quiere más? Si hay más. Y el chico le dice a la abuelita, sí, abuelita. 2 escenas súper sencillas por las que nos llegó una carta porque estábamos fomentando el machismo y tú ves y nada que ver, ¿no? O sea, no son cosas que pasan en la vida, claro. Digamos que están ahí, no es que estamos fomentando el machismo. Ahora, esto era parte de o sea, para salir en medios tradicionales, televisión. Sí, en televisión. Porque ahorita creo que la libertad que te da redes sociales es que todavía no está regulado eso, o sea, no tiene esa rigurosidad. Pues ahora ya puedes decir eso, ya puedes hacer campañas en redes con eso, entiendo. ¿Con qué? Con ese tipo de cosas que dicen que es machismo o tal vez clasismo. O sea, sí, se supone que sí, porque son cosas, digamos, son insights, ¿no? O sea, ¿a quién su abuelita no le ha insistido que se repita un plato, que te comas? Son felices viéndonos comer. Uh-huh. Y no mostrábamos una abuelita cocinando ni nada de eso, ¿no? Y la caserita, que es bastante típico, es como las caseritas del mercado, claro. Por ejemplo, en Ñaquito son icónicas, ¿no? Pero bueno, viste, hay sensibilidades, ¿no? Y hay que tener un poco de cuidado. ¿Qué es el futuro? ¿En qué, bueno, si nos puedes contar, ¿no? ¿Qué gran campaña se viene? ¿O qué te gustaría hacer, por ejemplo? ¿Con qué producto quisieras sacar ahora? ¿Tienes alguna idea loca que dices, chuta, esto, a qué marca podría adaptar esta idea que tengo? Porque a veces tenemos ideas, digo, por ejemplo, a mí en mi caso me pasa que se me ocurren publicidades o campañas
muy buenas que digo, es muy difícil adaptar a lo que estoy haciendo. Entonces digo, ¿a dónde le meto? O sea, con qué industria podría meter esta idea que tengo? ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado. Y bueno, he tenido chance de trabajar con todas las marcas que yo creo que cualquier creativo soñaría trabajar. Hasta con Coca-Cola. Coca-Cola también manejé Coca-Cola. Manejé Coca-Cola cuando trabajé en Macán. Y gané Coca-Cola una licitación en el año, ¿qué sería? 2010, por ahí. Pero ellos me pedían que sea agencia que solamente maneje Coca-Cola, que tenga exclusividad, que deje mis otros clientes y tuve que decir que no, porque yo tenía en esa época muchos clientes, ¿no? Y fue súper chévere, me encanta la marca, le tengo cariño especial, no solo digamos con la marca, sino con gente que trabajó ahí en ese tiempo. Es una marca súper chévere, ¿no? Creo que todos soñamos con alguna vez trabajar con Coca-Cola. Que es el top, claro. Sí, y de ahí, por ejemplo, Marlboro, que ahora ya cigarrillos ves que no se hace nada, pero en ese momento yo tuve la suerte de graduarme en Chile, venir a Ecuador, me fui a Los Ángeles primero a escribir en una revista y luego vuelvo a Ecuador después de un secuestro que vivía allá en Los Ángeles, tuve una historia bien loca. ¿Secuestro? Sí. O sea, de verdad, o sea, el secuestro que te llevan y te tienen muchos días. Sí, pero fue una circunstancia bien loca. Por el comercial te secuestraron los italianos. No, mi propia jefa, verás, fue una historia bien loca. Yo regreso a Ecuador y dije, que yo un poco frustrado porque claro, había empezado trabajando para una revista en Los Ángeles, arriba, ¿no? O sea, súper bien y de repente, volver a Ecuador, digo, ¿y ahora qué hago? Por cosas de la vida me terminan llamando de Norlop y yo llego a Norlop a manejar Marlboro, o sea, y tú dices qué bacán. Entonces, claro, en esa época Cigarrillos invertía en publicidad, hacíamos campañas de publicidad, ¿no? Para televisión, para radio, había mucha plata ahí, unos eventos increíbles. Manejé 2 veces el Marlboro Adventure Team. Esa fue Marlboro a mí me llevó hasta escalar, a hacer rappel, a hacer rafting, a montar caballos, porque tenía que ir como creativo a los eventos que hacíamos de esa época, ¿no? Claro. No sé si te acuerdas del Marlboro Adventure Team, era una locura. Al Marlboro del pueblo nomás yo máximo llegué. Entonces esas cosas, esas yo creo que son marcas con las que tuve experiencias súper chéveres. Panolini mismo, yo creo que muchas marcas me han dejado cosas muy chéveres y amistades también, ¿no? Con muchos clientes me he llevado muy bien, he generado relaciones súper chéveres, he conocido un montón de gente igual en el medio que es a lo bestia, gente de productoras, directores, de todo tipo, ¿no? Es como que realmente la creatividad me ha llevado a muchos lugares y me encanta. Entonces, cuando tú me preguntas qué me gustaría hacer, yo creo que a mí me encanta manejar cualquier marca. Creo que temas de política no me metería, pero de ahí toda marca es una aventura nueva, porque es un observarse y es enfrentar siempre un nuevo desafío. Es como que esta vida de creativo siempre tiene eso chévere, ¿no? Que siempre es nuevo, siempre tiene algo nuevo y te toca reinventarte para cada brief y te toca observarte a ti mismo también en el desafío, porque esta profesión tiene esto de tener que enfrentarte mucho con la inseguridad o con el miedo a no poder generar algo que realmente pegue. Entonces siempre estás buscando en tus insights, estás buscando en tu vida, estás buscando en tus referencias para poder construir algo que pegue, ¿no? Y que te guste a ti sobre todo, porque creo que lo más satisfactorio es cuando eso que hiciste te deja contento. O sea, tú te sientes bien con eso que salió. Eres perfeccionista. ¿Te gusta que salga bien? Sí, pero he ido ahora en estos años he tratado un poco de soltar eso porque te genera mucha ansiedad. Y yo he tenido que lidiar mucho con el tema de la ansiedad, del perfeccionismo y hay que aprender a fluir, ¿no? Y
Te voy a pedir mentoría sobre eso, entonces. Sí, y bueno, ahí hay que fluir creo que divertirte con lo que estás haciendo. Y a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno, dicen. Sí. Entonces sí he tenido que soltar un poco el perfeccionismo, pero sí, o sea... De naturaleza eres perfeccionista. De naturaleza perfeccionista. Marca personal, o sea, ahorita estás haciendo tu marca personal, pero llevar la marca personal de otra persona, ¿has llevado alguna marca personal? Que no sea política, obviamente. Llevar la marca personal de otra persona, no creo. No te arriesgarías. No. ¿No te parece interesante marcas personales? Sí, que ahorita es lo que... me han pedido muchas veces consejos y bueno, porque uno desde afuera puede como observar y claro. ver, ¿no? ¿Qué puedes aconsejar desde tu experiencia? Y creo que tengo la experiencia, digamos, como para poder hacerlo. Pero algún día lo harías, capaz. No lo he hecho así como, necesito que me manejo de marca personal, no lo he hecho así como, digo, un brief así y por ejemplo, concreto. ¿quién sería tu ecuatoriano tiene que ser? ¿A quién, si es que llevaras la primera marca personal, de quién sería? Hijo, ¿de quién te gustaría? Qué difícil. Ahorita la mía. Ahorita la tuya, ahorita estoy regresándome a ver a mí porque siempre he visto a los demás y ahorita estoy empezando por mí mismo. Dije en un punto esto en casa de herrero cuchillo de palo. Sí. Dije, no, tengo cosas ahí que contar, tengo cosas que enseñar, tengo que, no sé, como que sentí esta viste, después de atravesar todo un proceso de transformación personal, tuve que observarme a mí mismo y darme cuenta de que tengo un propósito, porque como publicista estaba teniendo una crisis ya pasé por una crisis anterior en la que tuve que reconectarme con mi ser artista y esta vez tenía que conectarme con mi ser creativo, pero que esté, digamos, orientado hacia un propósito. Más allá de ayudar a las marcas, era ¿cómo hago de esto un propósito que me llene de verdad? Porque habían marcas que también he manejado que no me estaban haciendo muy contento. Y me encontré, me tuve que volver a mirar al espejo y decir, puta, ¿cómo yo puedo hacer que esto nuevamente me haga sentir feliz? Y ese observar, creo que... claro, me puso las luces encima y me hizo definir, a ver, ¿cuál es mi propósito? Soy comunicador, soy creativo, creo que la creatividad no le pertenece a una profesión, como por ejemplo la publicidad. La creatividad es de todos somos creativos, todos podemos ser creativos. A mí me ha llamado mucho la atención cuando me topo con gente que me ve así como, wow, tú eres creativo, es que yo no puedo, yo no soy tan creativo. Y yo les digo siempre, no, todos somos creativos. Todos podemos hacer creatividad y de hecho todo el tiempo estamos creando, solo que no nos damos cuenta. La cosa es empezar a crear de manera consciente y eso es un poco lo que definió mi propósito. Esa es mi manera de servir ahora. Encontraste ya tu propósito. Esa es mi manera de servir ahora y es lo que estoy ahora construyendo en redes. Es como decirle a la gente, todos somos creativos, todos somos capaces de crear, no una campaña, no una idea, no, crear incluso tu realidad. Dejar de vivir en el piloto automático y reaccionando a lo que nos va poniendo enfrente la vida, sino a ver cómo abordo mi vida de una manera creativa, cómo empiezo a ser el creador, el director creativo de mi vida. Entonces vi como ahí estaba mi propósito, porque como mentor siempre he ayudado a otros creativos más jóvenes, he ayudado a clientes a potenciar sus marcas y a jóvenes creativos a potenciar sus carreras y a encontrar seguridad en su manera de trabajar y de presentar sus ideas. Y digo, esto se puede hacer con todo el mundo, ¿no? Despertar el ser creativo que todos tenemos dentro. Y entonces dije, para yo poder lograr eso, yo tengo que empezar a hacer eso conmigo, en un punto de mi vida que fue muy duro. Y ahí es cuando empiezo a hablar de mí, hablar de mi experiencia, hablar de mis anécdotas, porque yo ya llegué a un punto en el que miré atrás todo lo que me pasó, pero ya con una conciencia, con un aprendizaje que me permitió interpretar todo de una manera distinta y más constructiva, ¿no? Más positiva.
que siento que puede inspirar, ¿ya? Que siento que puede inspirar y ahí me di cuenta que esa es mi misión, es como inspirar a los demás. No es ganarme un premio en otro festival, no es eso, no, es el poder desde mi arte y desde mi creatividad, desde mi trabajo, poder inspirar a los demás a ser más creativos. Justamente cuando encuentras tu propósito, es cuando es lo que más te hace moverte, ¿no? Este podcast nace justamente por eso. Conversando y con personas, decíamos, a Latinoamérica le hace falta mucha educación, pero para inspirarse, o sea, para educarse hay que inspirarse, y para eso están personas como tú. Ya para ir terminando, quiero contarte un poquito también de que tú nos mencionaste sobre que has hecho guiones, has hecho campañas que se han quedado guardadas, porque generalmente los altos mandos, los directores, tal vez no te aprueban. Te hago esto como contexto porque en mi caso, por ejemplo, yo, si bien es cierto, como emprendedor, buen emprendedor, hacía de todo al inicio. Yo era el creativo, era el de marketing, el de talento humano. Y me costó desprenderme de marketing para dejar ya que la marca... Bueno, Bogatti siempre nació con el marketing in-house, pero hay a veces que yo siento que incomodo mucho al equipo. Y siento que me meto mucho en el equipo. Te metes mucho. Ya. A veces me ha tocado cortar campañas. Entonces recién corté una campaña del mundial que lanzaron, porque yo soy como que no me gusta que las cosas funcionen, y si no funcionan es como que me meto. ¿Qué recomendación me podrías dar en este caso a mí y a las personas que les pasa algo similar? No sé si hayas tenido casos de tu caso mismo personal, capaz con las personas que estaban contigo y querías delegar, o tal vez con tus jefes o las personas que estaban o aprobaban las campañas. ¿Qué nos podrías recomendar? Hablas más que nada sobre cómo liderar, ¿no? Sí. Yo creo que eso también ha sido para mí un aprendizaje, porque como uno elige o ser jefe o ser líder. Y yo también he estado, digamos, sometido a ciertos jefes, y he tenido también líderes o mentores con los que he trabajado, ¿no? Y creo que es súper importante generar este espíritu de colaboración, donde no haya una verticalidad o viste, hay lugares y hay empresas donde se vive un ambiente demasiado jerárquico, que lo que genera es miedo, y el miedo es el principal miedo de la creatividad. Entonces te bloquea. Te bloquea, y en uno de mis videos hablo de eso, ¿no? Pero bueno, todos estamos expuestos a vivir y a manejarnos en entornos complicados, ¿no? Yo me he tenido que manejar en entornos complicados, y ahí es cuando lo que tienes que hacer es aprender a manejar tus estados para salir de ese miedo, de esa ansiedad que puede generar un jefe o un cliente, o los timings de la presión, del apuro, viste que vivimos en este medio que es todo tan dinámico, tan urgente, todo es urgente. Claro. Entonces, todo el tiempo sobre todo, y es así, las redes tienen que ser dinámicas, y la gente vive todo, ahora todo es instantáneo, inmediato. Entonces yo creo que en ese liderar, lo que tienes que hacer es como convertirte en un colaborador más, ¿no? Porque eso inspira, es el trabajar de la mano. Bajándole un poco, sería que tú recomendarías a las personas que están en este caso o en mi caso, digamos, una mesa creativa donde yo sea uno más de los que esté dando la idea, y no el que venga como que a controlar lo que se va a hacer. Correcto. No, hay que soltar el control. Uh-huh. Y yo creo que eso es importante en todo tipo de relación. En todo tipo de relación romántica, relación laboral, relación de agencia, marca, jefe, empleado, colaborador. Es de soltar el control. Hay que soltar el control. El control trae miedo, inseguridad. Qué difícil, ¿no? Sí, y entiendo, porque la posición a veces de uno, a mí también me ha pasado, ¿no? Que estoy controlando, yo he sido muy controlador en mis equipos. A veces es como que digo, no está haciendo bien, ve, pásame el archivo, yo mismo voy a hacer, y yo mismo termino haciendo la gráfica. Pero no.
Y tuve que soltar eso y más bien sentarme con las personas y enseñarles, ¿no? Y transmitirles un poco mi... Entonces es tener la paciencia de poder y las ganas de compartir el conocimiento y sentarte para crecer con tu equipo. Pero está así, hay mucho de soltar. Uh-huh. Bueno, Omar, yo sí quisiera, de verdad, cuando estábamos hablando de otras cámaras, sí quisiera que... me has inspirado, y creo que los chicos que están aquí también nos han inspirado. No sé si, Huguito, tienes alguna pregunta. Muchas gracias. Generalmente nos gusta, o Dieguito tiene alguna pregunta, con todo gusto podemos aprovechar. Pero quiero invitarte, Omar, a que seas parte de nuestro equipo. Me ha encantado lo que me has dicho, lo que has hecho. Te cuento algo que mientras tú me conversas, mi mente también vuela. Soy muy creativo, entonces vuela. Nosotros estamos cumpliendo 8 años en este octubre. Entonces hace un año sacamos la Moda 7, que también tuvo algo de pegue también. Sacamos cosas locas, le sacamos al Yadal, a los influencers más reconocidos del Ecuador, tanto de la Sierra de la Costa, viene el Quique Jave, el Anthony Suá, se disfrazaron de los sabores de helado. Entonces hicimos un desfile de modas y cosas así. Ahora vamos a cumplir 8 años y se me ocurre, decía, a ver, yo estoy bueno para improvisar, dije, está el 8, pongámosle horizontal, hacemos algo de infinito. El infinito. Y podría ser por ahí la campaña. Entonces, sí me gustaría que seas parte de esa campaña. Y bueno, ya después de que termine el podcast conversamos de eso. Quiero terminar con una pregunta que es la que más les cuesta a mis invitados y a mí mismo contestar. De todo este éxito, porque definitivamente tú eres una persona exitosa, ¿cuál fue el costo de ese éxito? ¿Qué pagaste? Uy, el costo de este éxito. Yo creo que en distintos momentos fue abandonarme a mí mismo. En distintos momentos, porque como te comentaba antes de iniciar, en un punto yo, después de haber tenido una carrera exitosa, de haber manejado ya muchas marcas a lo bestia, yo llegué a un punto en que me sentía súper vacío, ¿no? Y creo que ese vacío me trajo ciertas complicaciones a nivel de relaciones, por ejemplo. Y también, pero bueno, me reconectó con el arte, que era lo que me estaba faltando. Entonces, pude reconectarme con el arte. Me dediqué 2 años al arte y luego volví ya, como se dice, reloaded. y fue bueno, pero sí, yo creo que la publicidad en distintos momentos sí me ha absorbido y claro, en ese proceso es como que vas dejando cosas, ¿no? Es como que te sacrificas mucho por otros. Y te abandonas un poco. Te entregas mucho a las agencias, a los clientes, te entregas tu tiempo, a veces por un sueldo. Y dejas muchas veces de reconocerte a ti mismo y de ver quién eres tú y de que podrías hacer lo mismo para ti, ¿no? Es un poco ese... ¿Y qué es lo más difícil que has pasado? Por ejemplo, caíste en una depresión fuerte, no dormías, perdiste tal vez el tiempo de un hijo, perdiste una relación. Ese costo que a veces nos cuesta, porque justo hablaba con Luis Eduardo Vivanco y hablábamos de ese tema. A veces eso no lo decimos en cámaras, porque solamente mostramos el éxito que tenemos, pero no sabemos atrás de ese éxito qué tanto nos costó. Entonces, qué fue ese costo que tuviste que pagar? Aquí puedes llorar si quieres. No, yo creo que bueno, he tenido la suerte de a mis hijos poder disfrutarles muchísimo, ¿no? Porque yo cuando tuve mi primer hijo, yo tenía mi agencia propia y podía, digamos, manejar mis tiempos. Tenía mucho tiempo para él. Ahora en la agencia en la que estoy en Norlop tengo cierta, digamos, libertad. Yo trabajo en mi casa, me puedo organizar, ver a mis hijos. Claro que siempre estoy a 1000, ¿no? Entonces yo creo que
no me ha dolido tanto por ahí, me ha dolido más por un tema, digamos, mío de perder tiempo, de realizarme yo como más persona. Como persona, como artista, como trabajar más para mí. A veces digo, chuta, debería trabajar más para mí. Y eso es un poco lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Trabajar más para mí. O sea, no dejándome, no abandonándome a mí mismo. O sea, me entrego, porque yo cuando me entrego a un proyecto me entrego al 1000%. Pero ahora me estoy entregando desde el disfrute. Porque en un punto yo había dejado de disfrutar lo que estaba haciendo, me abandoné, y ya no estaba disfrutando. Creo que esa ha sido la mayor crisis que estuve yo atravesando, en algunos momentos dejar de disfrutar lo que estaba haciendo. ¿Y qué hiciste para que nuevamente reconectes? Bueno, fue un trabajo interno, prácticamente yo... Pero terapia, hongos... Sí, todo. Todo. O sea, verás, yo en el 2020 yo empecé a experimentar, sí, con psicodélicos, por ejemplo. Mucha meditación, mucha terapia, el arte mismo para mí ha sido una terapia, y es que en algún punto tuve que volver a observarme a mí mismo, porque no me estaba sintiendo, ya no estaba disfrutando lo que estaba haciendo, y eso me generó un conflicto interno. Estaba viviendo para otros y no estaba viviendo por mí, digamos. Entonces, claro, fue un regresarme a ver, y en ese regresarme a ver entender que había heridas no sanadas, que había creencias limitantes que me estaban llevando a lugares donde no me sentía cómodo, donde no estaba sintiéndome bien, y en ese, digamos, abandonarme a mí mismo o dejar de ser leal a mí mismo, empecé a crear una realidad que no me estaba haciendo feliz. Entonces, fue importante hacer terapia, fue importante hacer arte, y bueno, en ese camino fue experimentar un montón de cosas, ¿no? Que te hacen, digamos, ser más consciente de cuáles son tus creencias limitantes, cuáles son tus heridas, y poder hacer conciencia de eso, y ya, digamos, empezar a ver el camino desde otro lugar. Complejo, bastante complejo, pero sí, creo que se logró, y fue un poco eso lo que me llevó a mirarme desde el propósito, y buscar que la gente también pueda darse cuenta, porque yo no me estaba dando cuenta. Yo caí en esto del piloto automático en mis relaciones, en mi trabajo, y solamente en el reaccionar, en vez de crear, agarrar el control de mi vida y decir, no, yo soy el que creo mi propia realidad, ¿no? Y yo soy el que me permito vivir esto o no me permito vivir esto. Aquí sí me nace una duda de los creativos, de los escritores. Y ahí vamos a terminar, pero con lo que me dices me haces acuerdo de una pregunta. ¿Algún momento, y ya con eso te prometo que acabamos, en algún momento tú te sentiste atrapado cuando estabas haciendo el guión de la campaña? ¿En algún momento sentiste que te estabas volviendo loco? ¿Tuviste eso? ¿Qué les pasa a los escritores que su novela es como que fuera la realidad que están viviendo? ¿Te pasó? Sí, me pasa muchas veces. Yo me sumerjo mucho en mis trabajos, en la estrategia, en el guión. Me vuelvo loco, porque en el proceso creativo yo creo que te sometes mucho te enfrentas mucho a la frustración, al miedo a no ser suficiente, el miedo a no poder, ¿no? Que no se te ocurra algo bueno. Hay mucho desgaste, digamos, interno. ¿Y crees que tengas una alta probabilidad de volverte loco?
Ya me volví loco. Yo me volví loco, te digo, me volví loco. Creo que Literal me dices. Literal me rayé, pasé unos años locos. Cualquier persona que me conoce te podrá decir que estaba loco. O sea, estaba loco, rayuela. Siempre he sido medio rayado. Ahora me ves formalito ya. Bien, pero sí tuve, yo creo que mucha locura en la adolescencia. Luego ya cuando empecé a trabajar en publicidad, pero por ahí 2006 estaba loquito. Claro. Estaba loquito. Y el éxito también pues ya te puede dar eso. Cuando tienen mucho, este tema del éxito también te puede afectar muchísimo. ¿Te ha pasado algún momento en que has pensado quitarte la vida? No. ¿No has intentado? No. Ha habido momentos en los que nunca intentar quitarme la vida, ¿no? Pero sí como Pensarlo. Como pensar, qué loco, ¿no? Pero creo que alguna vez me preocupó ese tema porque dije, qué loco, ¿qué estoy pensando? Pero parece que es un tema que a muchas personas nos pasa, ¿no? Y es como imaginarse. Había veces que regresaba a mi casa de la fiesta, porque yo fui muy, muy fiestero. En esta época que te digo que me volví medio loco, muy fiestero. Ya llegaba a mi casa, farreaba todos los días, llegaba a mi casa 6, 7, 10 de la mañana, crudo, manejando por la autopista y loco. Y claro, decía, ¿qué pasará si hago así? Y me moriré. Claro, y dices, no, esto... Y no, ahí dije, hay que pararle, hay que bajarle 2 rayitas. Y era claro, era que la publicidad me había llevado a vivir mucho vacío también, ¿no? Mucho vacío, y no, llegué a un punto en que dije, no, yo tengo que pararle aquí, tengo que calmarme un poco. Y luego, bueno, tuve una relación que me hizo, digamos, ver las cosas distintas y fue un giro totalmente, o sea, de ahí fui papá y el ser papá me cambió la vida completamente, y claro, queda el aprendizaje. Y luego, bueno, que fue el trabajar todo ese vacío, ¿no? Claro. Redirigir todo llenar ese vacío, volverme a llenar de mí mismo, recuperarme, buscarme, encontrarme y volverme a meter en mi traje, porque estaba un poco perdido por ahí, ¿no? Viste, esta profesión tiene muchas cosas que las bambalinas, ¿no? Las bambalinas del ego, que los premios, la creatividad te puede llevar a lugares donde es muy fácil perderse. Peligrosos. Ajá, entonces, no, y la creatividad también está en lugares donde hay mucha conciencia también, entonces, pero creo que todos tenemos nuestros procesos de locura. Ajá. Omar, si tuvieras que escribir el libro de tu vida, ¿cuál sería el título de la portada? Yo le pondría Ser creativo. Ser creativo me gusta porque ser creativo habla del ser, ¿no? Y también del hacer, ¿no? De ser creativo. Me gusta ser creativo. Ok. Omar, quiero agradecerte por esta gran conversación, porque sé que vas a inspirar a mucha gente con esto. Espero de aquí verte en 5 meses, realmente que mucha gente ya te conozca y que puedas inspirar a más personas. Te agradezco mucho, Omar. Qué gustazo conversar Muchas gracias, contigo. mi querido Santi. Igual, un gustazo conocerte a ti. Gracias por la invitación. Me ha encantado conversar contigo. Muchas gracias. Súper chéveres las preguntas y conocerte también, el ser creativo que eres. Muchas gracias. Y con ustedes, chicos, muchísimas gracias por estar hasta este minuto. Búsquenle a Omar, síganle en redes sociales como Omar Palomeque y pónganle Pañolini y va a estar en todo lado. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.